Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué tenemos que hacer o cómo vamos a reaccionar si tenemos una hipoglucemia. La hipoglucemia se considera una bajada brusca de los niveles de glucosa en sangre y esto generalmente se suele asociar a las personas que tienen diabetes, pero no siempre las hipoglucemias ocurren exclusivamente en las personas con diabetes. Por lo tanto, tenemos que saber cómo reaccionar o qué hacer, porque a cualquiera de nosotros en un momento dado, en esas condiciones o supuestas condiciones adecuadas, nos puede dar un bajón de azúcar, como se suele decir, y a veces pues nos podemos llevar un buen susto. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los síntomas para saberlos reconocer de una hipoglucemia, de una bajada de glucosa en sangre. ¿Por qué? Pues porque es probable que las personas que tienen diabetes lleven un medidor de glucosa encima. Cada vez es más frecuente llevarlos incorporados que miden de manera permanente para prevenir sobre todo las hiperglucemias o las hipoglucemias, es decir, estar por encima o por debajo de los valores adecuados. Pero claro, el resto de las personas que no tenemos diabetes no llevamos un medidor de glucosa, y decirte que tienes hipoglucemia si tu glucosa está en ayunas por debajo de 70 o de 65 o de 60, depende de cada persona, pues no nos sirve para nada, porque no te vas a medir la glucosa. Por lo tanto, los síntomas sí que nos pueden servir de pista, ¿no?, para saber qué hacer en ese caso en el que realmente nos esté dando una hipoglucemia, una bajada, insisto, de azúcar en sangre. El síntoma más habitual pues suelen ser los mareos, ¿no?, la falta como de estabilidad, un poco como que no sé muy bien si estoy o no estoy. Además, sudores fríos, temblores pueden aparecer. Cuando la hipoglucemia se va manteniendo en el tiempo, aparece algo que es muy característico, que sería como la visión en túnel, como que dejo de ver, apreciar, ¿no?, lo que ocurre a mi alrededor y solamente estoy viendo lo que tengo delante. Es decir, son síntomas que a veces pueden ser un poco difusos, pero que son un síntoma bastante claro de que está ocurriendo una hipoglucemia. ¿Qué ocurre? Que si yo no le pongo remedio, eso puede ir a más, y una hipoglucemia me puede conducir a tener un desmayo, una pérdida de conocimiento, a tener convulsiones e incluso a tener la muerte. Esto lo tienen muy claro las personas que tienen diabetes. Pero los que no tenemos diabetes a veces no lo tenemos tan claro, que ante esos síntomas hay que tomar las medidas adecuadas, hay que reaccionar a tiempo para evitar que puedan ir a más. Las causas de una hipoglucemia se deben a la regulación de la glucosa en sangre. En personas que tienen diabetes, especialmente si son insulinodependientes, es decir, se inyectan insulina, es muy probable que se deba a una mala dosificación de la insulina que haya provocado que desciendan en exceso esos niveles de glucosa. ¿Por qué? Pues porque a veces se ha realizado más ejercicio físico y se ha consumido más glucosa. A veces se ha podido comer más, inyectado más insulina que lo que realmente correspondería a las raciones de hidratos de carbono que se hayan consumido. Es decir, es algo que vamos a decir, mejora la aparición de esas hipoglucemias o se evitan con una buena práctica y una buena educación, tanto en la utilización de la insulina como en su combinación con la dieta y el estilo de vida. Pero ese sería, vamos a decir, un caso particular.
En el caso del resto de las personas, esa hipoglucemia puede venir por periodos largos de inanición, es decir, que no se haya ingerido nada en un periodo largo de tiempo, que al mismo tiempo se haya realizado ejercicio físico, además algunos medicamentos. La ingesta de algunos medicamentos podría hacer descender los niveles de glucosa. Podría ser causas ya mayores, patológicas, ¿no? Como por ejemplo tener un insulinoma, que es un tumor que afecta a la producción de insulina. Es decir, son factores que deberíamos consultar también a nivel médico, sobre todo si esas hipoglucemias no son puntuales, si se repiten en el tiempo. Hay otro tipo de hipoglucemias que se denominan reactivas y que ocurren después de comer. Y en esos casos deberíamos, como os digo, buscar consejo médico para buscar la causa que está provocando, la causa concreta, y ponerle remedio para evitar los casos graves de hipoglucemia. ¿Y ahora qué hago si detecto que me está pasando a mí o que le está pasando a alguien a mi alrededor? La solución, es decir, el remedio, es igual para todo tipo de personas, tanto para aquellas que tienen diabetes como las que no. Y sería la ingesta rápida de azúcares de absorción rápida. Un azucarillo, podríamos tomar también, si no tenemos azucarillo, pues un refresco azucarado, en este caso, nada de sin azúcares, para que la absorción de esos azúcares sean rápidas, y tendríamos que esperar alrededor de 15 minutos. Si comemos, por ejemplo, una pieza de fruta, el tiempo de reacción o de absorción de esos azúcares es mucho más largo, es decir, no vamos a tener un efecto tan rápido. Tendríamos que ingerir, como os digo, lo más fácil sería en formato líquido, o el azucarillo con agua, meterlo en la boca a veces puede resultar un poco desagradable, o un refresco azucarado o un jugo, un zumo de frutas. De esa manera la absorción de esos azúcares es muchísimo más rápida y tendrían que hacernos efecto en un máximo de 15 minutos. Es decir, ese paso a sangre de esa glucosa va a levantarnos otra vez esa hipoglucemia y va a evitar o a revertir esos síntomas, ese mareo, malestar, falta de concentración, irritabilidad, dolor de cabeza, que pueden aparecer a veces con la falta de glucosa en sangre. Si a los 15 minutos todavía no se ha recuperado, tendríamos que repetir esa ingesta de otra vez una solución, una bebida rica en hidratos de carbono de absorción rápida. Y si en esas 2 veces que lo tomamos no nos recuperamos, entonces sí que tendríamos que pedir atención médica o acudir a urgencias o pues tener precaución, pues porque podría agravarse esa hipoglucemia. ¿Cuándo se considera una hipoglucemia grave? Cuando la persona que está sufriendo la hipoglucemia pierde el conocimiento, es decir, no es capaz de ingerir por sí misma esa solución azucarada, y en ese caso evidentemente le haría falta intravenoso o intramuscular, una inyección, por ejemplo, de glucagón, que no la llevamos nunca encima, que nadie a nuestro alrededor la va a tener, y por lo tanto llamadita a urgencias, que es lo primero que tendríamos que hacer para evitar que se complique. También es verdad que no siempre cuando nos da un mareo se debe a una bajada de la glucosa en sangre. Podría ser también una bajada de la tensión arterial, pero muchas veces el mismo remedio nos puede solucionar ambas cosas. Por lo tanto, siempre vamos a intentar proporcionar a la persona que se está mareando o a nosotros mismos algo dulce para que, como os digo, podamos revertir esos síntomas, porque funciona muy muy bien, vamos a decir en el 90-95% de los casos. La tensión arterial, si fuese una bajada de tensión,
La podríamos solucionar también con alimentos salados, ricos en sal. Eso también nos haría subir fácilmente la tensión, pero no la glucemia. Por lo tanto, igual ante el desconocimiento de la causa, podríamos optar más fácilmente por un refresco azucarado, que muchas veces es lo más fácil de conseguir. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis como siempre al like. No olvidéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.